Maestro, en este proyecto voy a dejar esta cocina con una isla completamente funcional para que mi cliente gane mucho más espacio. Pero ¿se imagina construirla con perfiles de acero galvanizado? Para eso ya medí el área disponible en la cocina, considerando además márgenes para moverse y poder cocinar con amplitud. Con esa información pongo toda mi lista de materiales en el carro y nos vamos a la obra. Antes de empezar, conozcamos el diseño de la isla. La vamos a levantar con dos bastidores que serán las patas laterales, unidas a un frontal compuesto por dos soleras y 4 montantes. En la parte trasera, arriba, a modo de zócalo, pondremos 2 soleras y 4 montantes. En la base haremos un marco reforzado compuesto por perfil U y C, con una división al medio. En el centro haré una división con 2 pies derechos y 2 soleras que llegará de la base hasta el zócalo. En la cubierta pondré 2 placas de terciado mueblista con un voladizo de 15 centímetros en la parte frontal. Recubriré el interior con Vulcanita RH, el exterior con terciado mueblista y sobre él wall panel y en la cubierta porcelanato, dejando una isla de 90 centímetros de alto, 60 de ancho y 1,55 de largo. Con todas las medidas en mente, partimos armando las patas laterales. Recuerde que las estructuras de acero galvanizado se arman en perfiles U en horizontal como soleras y en perfiles C en vertical como pie derecho. Entonces, con las medidas establecidas, se cortan los perfiles. Trabaje con tronzadora para tener un corte recto y preciso. Es importante que considere el grosor de los perfiles a la hora de hacer los cálculos. El ancho es de 6 centímetros y el grosor de 0,85 centímetros. Luego se arman las piezas, empezando por los bastidores laterales. Se une un perfil U con uno C, con 2 tornillos, uno en cada lado de la unión. Con una escuadra, revise que la unión sea recta. 60 es la distancia máxima de luz. En caso de que tuviera más de 60, le recomiendo instalar un pie derecho al centro. Pongo la vulcanita por el lado interior. Ya tengo mis 2 patas laterales hechas. A pesar de que estoy trabajando con Vulcanita RH, apliqué una membrana impermeable para darle una mayor protección y esta se debe aplicar cada mano en sentido distinto y dejar secar por 24 horas. Antes de instalar las patas laterales voy a poner este perfil U adelante y atrás a modo de solera, a los cuales le hice estos cortes en las 4 esquinas interiores con un esmeril angular. Voy a enderezar las 4 aletas. Esto me permite descansar las patas laterales sobre el perfil U, generando un amarre en toda la estructura. Consideré el ancho del perfil más la vulcanita. Y ahora las pegamos considerando que hay que dejar 3 centímetros en ambas caras y en la parte frontal para el revestimiento. Para fijar estas patas laterales al piso utilizaré pernos de anclaje. Usamos adhesivo de montaje y los pegamos justo en las marcas. El perno se martilla y luego se fija con la tuerca. Vamos a instalar la solera superior, a la que le hicimos el mismo corte que a la inferior, considerando el ancho del perfil más la vulcanita. Rectificamos niveles. Está perfecto. Atornillamos. Continuamos con los montantes. Ponemos uno cada lado. Pondremos 2 más. Compartimos la distancia, en este caso nos dio 43 centímetros. Comprobamos niveles. Impecable, atornillamos. Para todo el armado en perfiles de acero galvanizado estamos usando tornillos cabeza de lenteja autoperforantes de media pulgada. Revestimos por el interior con plancha de vulcanita ya tratada. En este caso usaremos tornillos autoperforantes cabeza de trompeta de 1,4 pulgada. Como no se recomienda instalar vulcanita como piso o base, lo reemplazaré por un terciado mueblista, que es mucho más resistente. Para eso haré un marco en todo el contorno con una división al medio. El refuerzo se logra insertando un perfil C en un perfil U. Y por supuesto unimos con tornillos cabeza de lenteja autoperforantes. A esta placa le apliqué la misma membrana impermeabilizante, pero en ambas caras y en los cantos, ya que va a ir pegada a la base. Acá le dejé un borde de 15 milímetros para la terminación con vulcanita. Para darle más amarre a la isla y resistencia al perfil de cubierta, estoy haciendo un zócalo con 4 montantes y una solera. Con el zócalo terminado, medí, corté y armé la división interior que va justo al medio.
Antes de forrar y poner la cubierta, debo terminar la parte trasera. Pongo la vulcanita, esquineros y le aplico el yeso. Llegó el momento de revestir con terciado. El terciado le dará un amarre total a la estructura de perfiles. Preocúpese de que los bordes queden bien al ras con la estructura. Y pongo la última, que es el frontal. Con la postura de la cubierta termino todo lo que es el armado estructural de la isla. Pero me queda todavía el embellecimiento. El wall panel, el porcelanato y el zócalo. Pero es muy importante que en la cubierta considere estos detalles. Me explico. Para tener los 15 centímetros de voladizo, recuerde que va el wall panel y el zócalo, que juntos hacen 2 centímetros más. Lo mismo en los laterales, considere 15 milímetros para el wall panel más el pegamento, ya que el zócalo de porcelanato cae sobre el wall panel. Para pegar el zócalo de porcelanato en el voladizo, estoy poniendo 2 placas de terciado para que me dé el ancho adecuado. Para unir madera con madera, voy a usar este tornillo drywall para madera. Ponemos el wall panel con el porcelanato cortado, aplicamos adhesivo de montaje y se pega. Deje una separación de menos de 1 centímetro, la cual se cubre con fraude. Y el canto también lo cerramos con una pieza de porcelanato. Mire maestro, llegamos justo donde habíamos planificado llegar con nuestra cinta de enmascarar. Y así ya tengo la isla en la cocina. Con las medidas claras desde un comienzo, gracias a los perfiles de acero, se logró un trabajo eficiente y resistente. Y todo se cerró con una terminación a juego con la cocina. Recuerde que todos los materiales usados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.